Gabon guztioi, oraintxe bertan Eusko Ikaskuntzaren atea irekitzen dugu Radio Vitorian. Ate zabala dugu, hau, jorratzen ditugun gaiak ezberdinak eta ugariak baitira. Horrela goaz, ba. Muy buenas noches, hoy nos acercamos al trabajo de dos alaveses, un trabajo arduo pero fructífero, ya que el resultado lo podemos observar durante estos días y hasta el 25 de marzo en el Palacio de Montehermoso. Les hablamos a continuación de la exposición Arabako Euskal Hotzak, antecedentes del euskera en Álava. Y con nosotros en los estudios centrales de Radio Vitoria dos invitados. A mi izquierda, Estíbaliz Breñas González de Zárate, responsable actualmente de la publicación en GEU, publicación en euskera, historiadora. Estíbaliz, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gabón. Y a mi derecha, Javi Ochoa de Alda, historiador. Los dos autores de esta exposición, Arabako Euskal Hotzak, antecedentes del euskera en Álava. Javi, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, para los dos, y abierto ya el tema de tertulia hoy en Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, para los dos decía la pregunta con la que comenzamos esta exposición, este trabajo. ¿Con qué intención, con qué objetivo, cuál es ese objetivo que os marcáis el día que comenzáis a trabajar? Bueno, pues Javi y yo, los dos somos historiadores, entonces siempre hemos tenido inquietud hacia este tema, ¿no? Entonces, había un desconocimiento general hacia este, y dijimos pues que sería una idea bonita darlo a conocer, investigar en él y darlo a conocer en un formato que sea directo y que llegue a la gente, ¿no? Porque, bueno, es una parte de nuestra historia, la historia del euskera en Álava, pues que es bastante desconocida, ¿no? En la calle. Entonces, hay muchas dudas, desde, pues, si se ha hablado o no se ha hablado, desde cuándo. Entonces, pues hay una serie de preguntas, ¿no? ¿Dónde se ha hablado? ¿Desde cuándo? Que veíamos que había la necesidad de aclarar. Entonces, pues, empezamos con un proyecto pequeñito. Al principio iba a ser una exposición pequeña, más sencillita, pero bueno, luego pues nos fuimos metiendo y vimos que era un tema pues muy apasionante y que merecía la pena hacer algo de calidad. Javi, ¿cuándo comenzáis con esa idea en la cabeza? ¿Cuántos metros cuadrados ibais a ocupar en un primer momento y al final en qué se ha transformado la exposición que podemos ver en el Palacio de Montehermoso? Bueno, pues todo esto parte, si no me equivoco, desde hace 2 años y medio, por ahí, más o menos, ¿no? Sí. Y al principio la idea era hacer algo pequeño y de hecho se hizo una exposición más pequeña que estuvo presentada en 2 Araba Euskaras consecutivos, en el de la Puebla de la Barca y en el de Araya. Pero se hizo solo en euskera y se vio que había que hacerlo en castellano también para que se extendiera más, ¿no? Entonces, cuando queremos hacerlo en castellano, pues claro, miramos un poco más, porque ya nos hemos enterado de más datos, de algunas publicaciones que han salido, y entre tanto pues vas investigando, metiéndote en el tema y ves que hay como para hacer pues muchos más metros cuadrados de los que ocupaba la primera exposición. 3, 4 veces más incluso. Pues sí, 4 veces más, sí, incluso más probablemente. Vosotros en la información que dais al ciudadano también en esta exposición decís: la abundante toponimia euskérica de Álava nos muestra el pasado euskaldún de quienes la habitaban antiguamente, presente también en algunas zonas, añado actualmente, pero también en las preguntas que lanzáis, a ver si tenemos respuesta. Por ejemplo, es decir, decís, ¿contamos con otros testimonios que nos confirman esta realidad? ¿Contamos con esos testimonios? Pues sí, contamos con muchísimos testimonios que son los que han llenado esa gran parte del Palacio de Montehermoso, ¿no? Entonces, un poco para que la gente se haga una idea de cuál es la estructura de esta exposición, pues tenemos, por un lado, se podría dividir en 2 grandes bloques, ¿no? Por un lado tenemos escritos, aquí presentamos a 18 alaveses que a lo largo de la historia han dejado
textos escritos, ¿no? Eso por un lado. ¿Siempre antes del siglo XX? Siempre antes del siglo XX. Son escritores nacidos desde el XVI hasta el XIX. Y luego, por otro lado, el otro gran bloque de la exposición son testimonios de todo tipo, a través de los cuales pues se va reflejando esa presencia del euskera a lo largo de la historia, ¿no? En diferentes épocas, desde la Edad Antigua hasta nuestros días. No profundizamos en el siglo XX pues porque es material para otra exposición. Tipos de testimonios pues hay muchísimos, desde testamentos hasta cartas, documentos oficiales de pues, juntas generales, juntas municipales, bodas, juicios, hay libros de cuentas, expedientes de nobleza, y todo presentado pues de muy diversas maneras, ¿no? A través pues, de paneles, mapas, esculturas, siempre acompañado de reproducciones de los documentos originales, e incluso monitores. Entonces es un poco, de una manera muy resumida, lo que es la exposición. Y me falta otra sección también pues muy importante, que igual pues le apetece comentar a Javi, que es la sección de regresión. También es el otro gran bloque dentro de los testimonios. Sí, en el primer bloque, en el bloque de escritos, hay, como dices Tichu, son 18 los alaveses que han dejado documentos escritos entre el 16 y el 19, documentos escritos en euskera. Pero dentro de esa sección también podríamos meter a otros autores que suenan más a los alaveses y alavesas de hoy en día, que igual no han dejado documentos escritos, pero sí lo han apoyado, ¿no? Pues como los Ortiz de Zárate, Federico Baraibar, Becerro Bengoa, que son mucho las calles que Mateo Moraza, etcétera. Y en cuanto a los que sí han dejado documentos escritos, pues son un poco más desconocidos. Todos ellos alaveses, Becerro Bengoa, Mateo de Moraza, que apoyaron en su día la lengua vasca. Eso es. Y como digo, los que han dejado documentos escritos, pues algunos son conocidos, como Don de Aprais, o pues, tal vez de Tolaza, o Davide, que es el que dio el nombre a la Castola, que se llama así, y hay otros, pues como García de Albeniz, o Banis. Algún oyente se estará preguntando, sí, a veces 18 nombres a lo largo de la historia, pero centrados en unas zonas geográficas de Álava, siempre mirando al norte, ¿o no? Precisamente ahí se ve también cómo a lo largo de la historia el euskera ha ido perdiendo terreno geográfico, sí. Pero también tenemos en otras zonas de Álava, si tiramos hacia atrás en nuestra historia, Montaña Alavesa, Valdegovía, sí. otras zonas. Montaña Alavesa tenemos en concreto uno de los casos más bonitos, que es el de Ganis. Es un caso de los más conocidos porque se estudia en la universidad y demás, que es un señor que escribió poesía tanto en castellano como en euskera. En la primera parte de su vida escribió en castellano y en la última parte en euskera. Y era de Montaña Alavesa. Y era Montaña Alavesa de Sabando, en concreto. Sabando. Desde el siglo XVII y bueno, este señor era religioso, tenía que escribir después de un trabajo agotador, como él dice, en una colegiata de Pamplona, donde llevaba los libros de cuentas y demás, y después de un trabajo agotador pues escribía poesía que no podía hacerlo ni en castellano ni en euskera, porque los tenían prohibido si no era con una orden expresa, y él lo hacía escondidos en los libros de cuentas y demás, y en la última parte de su vida escribió en euskera unos poemas pues muy bonitos, dedicados algunos al tema del euskera y algunos otros al tema de mujeres, le gustaba mucho. Pero era una excepción fuera de esas zonas geográficas del norte, Ayala, Aramayo, Zuya, Sierra de Elguea con la zona de Araya, ¿era una excepción? Pues sí, los 17 nombres, de los 18, 17 son de la zona, vamos a decir, de Vitoria hacia arriba. Hay uno de Urizarra, de Peñacerrada, que también escribió poesía, ganó un concurso de poesía en Pamplona y... Este era del siglo XVII, escribió en 1610. Exactamente. Y este hombre, pues se supone que es de Peñacerrada, se supone, porque la adscripción de su apellido es de esa zona y el euskera que utilizaba era el euskera que se utilizaba en la montaña y un poco en la zona de las amezcuas y demás. Pero por la adscripción del apellido pues hay entendidos que lo sitúan en Peñacerrada. Es un caso dudoso, pero se le sitúa hoy más o menos oficialmente en Urizarra. Hablando de esto último, es que en alguna ocasión ha surgido el comentario, el debate, si había un euskalki, un dialecto en Álava propio alavés,
si hay alguna variante lingüística en la zona. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, Michelena hablaba de un dialecto propio. Luego ya, pues hoy se tiende más a situar el euskera utilizado en Álava a lo largo de la historia dentro de lo que es el dialecto occidental a nivel de Euskal Herria. Pero sí se puede hablar de zonas dentro del euskera en Álava. Se puede hablar de la zona centro, de la zona este y de la zona oeste, cada una con sus propias particularidades y bueno, cada una también con sus propios representantes. Me quedo zona de Ayala, centro, zona norte de la Llanada, esto es Legutiano también y demás, y zona oeste, zona de Araya, zona de Agurain. ¿Correcto o no? En esas tres diferencias en cuanto a... Más o menos la zona este sería zona Agurain y demás, pero también bajaría un poco hacia zona de montaña alavesa. Entonces que ahí está difuminado. Claro, los datos que se tienen para establecer los diferentes dialectos son de los documentos escritos que hay, porque aunque tenemos datos de que se ha hablado, por ejemplo, en Peñacerrada o en Treviño, o en otras zonas, en Cuartango incluso, claro, para saber qué euskalki se utilizaba hay que utilizar documentos escritos, hay que analizar un documento extenso, y documentos extensos pues hay pocos. Está el de Ramis para la zona de la montaña alavesa, y pues el de Langarica y el de García Albeniz en Araya, el de Betolaza en la zona central, y luego los demás son posteriores. Entonces, quiero decir que hace falta documentos extensos para poder delimitar los diferentes euskalkis. Pero por ejemplo, la zona de Treviño se sabe que era zona centro, pero con más influencia de la zona oeste. Y que Gasteiz, por ejemplo, tenía unas, aunque todo el euskera de Álava tenía particularidades, que ahora igual Estichu, que se sabe más el tema, nos comenta, donde más particularidades podría haber pues, sería en el euskera de Gasteiz, como pues que tenía un carácter más urbano, claro. Sí, ahí luego pues lo que comentan, ¿no? De los representantes de cada zona. Pues, por ejemplo, otro de los representantes de la zona este es Portal, de Peñacerrada. Sí, luego Vitoria, es lo que has comentado, ¿no? Vitoria pues estaría representada por el diccionario de Landuccio, de 1562, o sea, de la zona central. Se tocaban zonas del sur de Vitoria, no solo al norte, sino que también zonas del sur. Eso es. Y luego pues se puede hablar de particularidades propias del euskera de Álava, pues por ejemplo en palabras propias, que son palabras que aparecen en el diccionario de Landuccio, realizado en Vitoria por italiano en 1562, con 3 informadores de aquí de Vitoria, ¿no? Entonces, pues por ejemplo podemos hablar esta es una palabra muy conocida para denominar árbol, suiza. Aquí en Álava se decía resala, asadeanea y asariaitea para denominar amona y aitona. Entonces aparecen una serie de palabras propias. También aparecen unas variantes, pues por ejemplo para decir tipula, pues en Álava se decía dipula con celes. Cebolla, para decir, por ejemplo, Iluna, oscuro, pues en Álava se decía Iluña, con ñ. Sin embargo, algunos de estos términos han llegado hasta nuestros días. Gallur, Landa, Larra, esos términos son mucho más cercanos a pues los alaveses actuales. Sí. Y no es ni uno ni dos, sino muchísimos. No, son cientos de palabras las que hoy en día se utilizan en el castellano hablado en Álava, pero con palabras que tienen un origen euskérico, o bien un origen euskalduno, que han sido euskerizadas posteriormente. Entonces, pues tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, andar larry, andar mal, ¿no? Andar flojo, hazme unos chirris, hazme unas caricias. El fil como ombligo, que muchos a la vez sabrán, lo utilizan y quizás no sepan que es una palabra euskalduna. Unas abarras para encender el fuego, unas leñas pequeñas para encender el fuego, subir al gallur, coger unas zumas o mimbres, achera para las vacas, el tronzapil, que es un bollo con un chorizo dentro, que se come mucho en la zona de Agurain y demás, los chichiquis, que son lo que se utiliza para hacer el chorizo pero desmenuzado, el rosario biscardón, que para la columna vertebral, meter algo en el colco, recoger unas zombarras, etc. Luego, pues, por ejemplo, es muy bonita también la expresión de qué berri tienes, para decir pues qué ojo tienes, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Pues qué berri tienes, se utiliza en la zona de Araya y así.
Chindurris, también pues hormiga, ¿no? También se utiliza como mote. Mucho. Sabucho también, en la zona de La Rioja mucho también, por en ejemplo. Murua y por ahí. ¿Quién lo dice también? Se oye muchísimo, que choriburu, pues eso también, pues clarísimo, Euskaldun, ¿no? Zuku para denominar a una sopa que es pues así de maíz espesa, y zuku es zumo en euskera. Así las cosas, os lanzo otra pregunta. Esta igual es de difícil respuesta. Yo, Javi, la dejo ahí. ¿Qué ha aportado Álava en la historia de euskera? Pues, aunque parezca mentira, en varios temas, en algunos temas, han tenido un carácter pues más o menos precursor, han sido primigenios. Por ejemplo, como comentábamos, el diccionario del Amducho con tres informadores alaveses es el primer diccionario de cierta extensión en todo el idioma del euskera. Es un diccionario de las 6.000 palabras y es el primero. Por ejemplo, la primera vez que se intentó traducir el Quijote al euskera, se intentó porque se supone que lo tenía, prácticamente traducido, lo que pasa es que este hombre murió antes de terminarlo. Pero nadie hasta entonces se había puesto a traducirlo entero. No se ha conservado porque luego su casa fue asaltada en la Guerra Civil y demás. Pero hasta entonces se habían traducido capítulos. El primero que se puso a traducirlo entero fue un señor de Legutiano, un señor de Viteri. Por ejemplo, la primera obra de teatro escrita en euskera, pues la escribió un señor de la Mayona, Barrutia. El primer catecismo que se conserva en euskera, pues también es de Tolasa, un señor del mismo pueblo, de Tolasa. Los primeros libros de física y química escritos en euskera también de un señor de la Mayona. Les recuerdo que son siempre datos anteriores al siglo XX. Anteriores, sí. Eso es. Y para terminar, porque es bonito esta sección, el primer cómic, por ejemplo, escrito en euskera, lo escribió un señor de Musitu, González de Abaiza, y, por ejemplo, pues, no sé, los primeros estatutos de la Academia de la Lengua Vasca, pues los escribió de los Goitia del Audio. Luego peticiones pues de la primera gramática, el diccionario de euskera, el primer almanaque, también la petición de una academia del euskera, realizada por Ullibarri. Las aportaciones están ahí, a la vista. Entonces, me pregunto, ¿todos estos datos eran conocidos hasta ahora? ¿O aportáis grandes novedades? ¿Pueda recopilar también? Me pregunto, ¿todos estos primeros que habéis comentado, todo esto era conocido hasta ahora? Sí, se había sacado en una publicación que se sacó la Caja Vital hace 3 años o así. Gran parte de estos datos estaban ya puestos a la luz pública. Lo que pasa es que se hizo de una manera resumida y por lo que sea, pues por lo que hemos detectado en la sociedad alavesa, pues no habían llegado del todo estos datos a calar, ¿no? Porque las discusiones serían ahí y las dudas. Y luego además de que nuestro trabajo es una recopilación que supera esa a la que me refiero, porque hemos incluido datos también conocidos, pero en artículos especializados que estaban pues lejos del alcance popular y más que popular, ¿no? Incluso de entendidos. Hemos hecho esa recopilación de esos datos que estaban por ahí desperdigados y aparte incluso hemos incluido alguno nuevo que hasta ahora pues no se conocía, que igual nos comentas. Pues por ejemplo, hemos profundizado mucho, aunque eran datos ya conocidos, presentados de manera resumida. Primero igual comentar que se ha profundizado mucho, ¿no? Y hemos querido trabajar con anécdotas para que la gente lo sienta cercano, es un tema que está ahí, ¿no? Y está entre nosotros. Eso por un lado. Entonces hemos dado muchísimos datos de la vida de cada uno de los personajes que se presentan, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay un autor del siglo XIX, Ceferino López de Vilarraza, que se conocía su trabajo, tiene unos versos del carlismo, y se pensaba que era de guipuzcoano. Entonces sí que hemos descubierto pues que era de Araya, que le llamaban Ceferino de Vilarraza, pero en realidad es Ceferino López de Vilarraza, ¿no? A la vez. Era por aquello de los traslados que se hacían en la Sierra de Nerea y esa zona de Isgorri y demás, que continuamente pasaban de un lado para otro, ¿no? Claro, entonces pues bueno, son datos... Sí, pero bueno, este hombre es de Araya. Él es de Araya y claro, se pensaba que era guipuzcoano porque utilizaba un euskera bastante de tipo guipuzcoano.
Y bueno, algún dato más que nos cuentas, Ticho. Sí, luego, pues por ejemplo, entre testimonios, en el bloque de testimonios a lo largo de la historia, pues es muy bonito y a destacar el dato de las brujas, ¿no? De la montaña alavesa, que fueron encausadas. Nosotros trabajamos con las revocaciones de 1600, de las acusaciones de 1610 en Logroño. Y bueno, hasta ahora se conocía una única bruja, que era la bruja de Corres, María de Corres. Pero hemos encontrado en el Archivo Nacional de Madrid, pues otras seis más. Entonces eso es muy nuevo y bueno, aparece en los documentos que presentamos, pues cómo hizo falta un intérprete para poder entender a estas mujeres, ¿no? Que no Pueblos de sabían. montaña alavesa, Pueblos de la montaña alavesa, Cicujano, Atauri, hemos encontrado. Y Corres. Mm-hmm. Se conocía una de Corres, pues ahora conocemos 3 más de Corres, 2 de Cicujano y una de Atauri. Con lo que se viene a demostrar que en principios del siglo XVII, pues muchos pueblos de la montaña alavesa eran unilingües euskaldunes. O sea que la gente no sabía castellano. Eso sorprende, porque estoy seguro que mucha gente de la montaña alavesa que nos estén oyendo, pues incluso les costará creerlo a más de uno, ¿no? A más de una. Y es así, o sea, pues había gentes que no sabían castellano. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la zona de la Llanada, y también en otros pueblos de la montaña, como Contrasta Ullíbarri, a través de otros datos, de unos expedientes de nobleza que utilizaban los que querían ingresar en una orden religioso-militar, era la Orden de Santiago, muy prestigiosa en la época. Cuando querían ingresar en ella, entonces necesitaban informadores. Entonces venían informadores a ver si esa persona cumplía los requisitos. Entonces buscaba testigos en los diferentes pueblos, buscaban 20, 25 testigos, y en los casos, por ejemplo, pues de cantidad de pueblos, Alaiza, Hijona, Troconis, Arrieta, Contrasta, Ullíbarri, etcétera, pues les costaba muchísimo encontrar a alguien que no supiera, que supiera castellano además del cura. Por ejemplo, en Hijona no sabía nadie castellano, y en Arriola creo que tampoco. ¿De qué años estamos hablando? Teniendo también encima de la mesa el tema de extensión del euskera en diferentes épocas, en esa evolución que ha tenido el euskera en pérdida de terreno, hay unas pautas a seguir en cuanto a años y claramente, y en todo esto, ¿qué tiene que ver Vitoria-Gasteiz en cuanto a años? También por la importancia que tiene la capital en cuanto al número de habitantes actualmente, ¿no? Sí, pues mira, sabemos que, por ejemplo, nos ponemos en el siglo XV y probablemente la mayoría de Álava es euskaldun. ¿Puede haber una excepción, Valdegovía? Sí, Valdegovía y Rioja probablemente en esa época son bilingües, y incluso más antes también, porque son las zonas más antes romanzadas. Si tenemos en cuenta que del latín al romance se pasa pues del siglo VIII y posteriores, pues son zonas que es posible que hayan sido bilingües pues durante mucho tiempo. Lo que pasa es que de ahí para atrás no podemos certificar muchas cosas. Si quieres luego hablamos un poco más de la edad antigua en concreto. Pero haciendo referencia a lo que me preguntas, pues desde el siglo X, en el siglo X tenemos un dato muy importante, que son los pueblos que pagan una especie de impuesto en hierro a la reja de San Millán de la Cogolla, de la que dependen pues a ese nivel, ¿no? A nivel de administrativo religioso. Los pueblos que nos aparecen en ese mapa de la Álava nuclear, en la que no están ni Rioja, ni toda la zona norte, Aramayona, Ayala, ni Zuya, ni tampoco Valdegovía. Creo que hablamos de 1025. 1025, exactamente, estás enterado. Pero si aparece en algún pueblo, por ejemplo, de Miranda, pues son mayoría los pueblos con nombre euskaldun. Eso quiere decir que en el siglo XI ya era mayoritario. Incluso en la zona de Miranda tenemos un par de nombres, como te decía, uno es Ollarrea y otro es Bardauri, que están demostrando que el euskera estaba hasta ahí, ¿no? Desde ahí para adelante, de ahí los siglos posteriores, pues tenemos por testimonios de viajeros en el siglo XVI que en Vitoria ya las gentes influyentes, las gentes mejor posicionadas económica y políticamente, ya utilizaban el castellano para entenderse entre ellos.
pero utilizaban el euskera para hablar con la gente del pueblo. Luego en el siglo XVI la gente del pueblo en Vitoria habla euskera. Todos los pueblos de alrededor de Vitoria, de la Llanada, Treviño y demás también. Treviño se supone que en el siglo, eso es creo que prácticamente aceptado por todos los autores, siglo XIII, XIV, XV, XVI, hasta principios del XVIII, que es cuando ya parece detectarse que ya está perdiéndose o prácticamente perdido, aunque tenemos datos en el siglo, principios del XIX, de que en la Puebla de Alganzón todavía parece que queda algún euskaldún. Pero vamos, a lo largo del XVIII ya en Treviño se va perdiendo. Del XVIII hacia adelante, pues tenemos datos de las vicarías que lo hablan, por unos documentos de Prestamero, que dicen las vicarías que lo hablan, y tenemos que las vicarías de Ayala, de lo que es Orduña, Zuya, todo lo que es Gopegui y demás, todo lo que es Legutiano, Aramayona, y muchos pueblos de la vicaría de Vitoria, nos lo dice así, esos 1787 o posteriores, estamos hablando casi ya llegando al siglo XVIII. Muchos pueblos de la vicaría de Vitoria lo hablan, y muchos pueblos de la vicaría de Salvatierra. Pero en todos estos años, siglos, ¿hay una fecha crítica, una fecha importante, o es una pérdida paulatina de terreno? Pues la pérdida es paulatina del 16 en adelante. Yo creo que el factor Treviño, al formar parte ya de una entidad ya castellana, pues es un factor importante, ¿no? Pues para acelerar un poco la pérdida en Treviño. Y luego a partir de ahí, si la pérdida había sido paulatina pero lenta hasta principios del 18, digamos que del 18 en adelante es Landazuri quien nos dice cómo a finales del 18 queda todavía en 22 hermandades, y nos comenta cómo pues unos años antes se hablaba en muchas hermandades más, en toda la llanada nos dice, pero que en su época, en 1780 y pico, pues lo hablan muchos viejos, pero sus hijos no lo entienden. Entonces durante el siglo XVIII, él comenta que durante el XVIII hay una pérdida importante, y luego si quieres hablamos un poco de las razones de esa pérdida. Vamos enseguida con las razones, aunque todavía estos hechos más cercanos y en pleno siglo XX, la muga ha estado de alguna manera marcada, ¿no? Y parece, pues bueno, de alguna manera ciertos pueblos el euskera lo han mantenido todavía en nuestros días, Legutiano, el Osu, la frontera estaba hacia la zona de Luco, ¿no? Ahí aguantando lo que decías de padres sí, hijos no. Luco, Betolaza, lo que hemos podido conocer es posterior. En el Luco Betolaza nos lo dice Becerra de Bengoa en 1868 o algo así. Lo que comentábamos de Landazuri, que sería un siglo antes, la frontera está mucho más abajo. La frontera está, pues a principios del 18, por ejemplo, se hablan en Anclares de la Oca. Me refiero ya a este siglo, aunque es una materia que no habéis tratado en la exposición. Pero a este siglo, sí. La frontera ahí, Luco, Betolaza, aguantando. ¿Es un poco lo de este siglo o quieres que comente ya? Sí, igual comenta todo. Bien, pues de este siglo, pues está prácticamente perdido, menos en la zona de Legutiano, en la zona de Aramayona, pero se habla todavía en caseríos, y en algunos pueblos algunas gentes lo hablan, y eso está recogido por Onda Price y en parte por Kenner también. Se habla, pues por ejemplo en Barambio quedan hablantes, en algunos caseríos de Arechaga, en Zuya, en Zárate sabemos que en 1910 hay gente que lo habla. Yo he conocido hasta en Amárita. En Amárita. Que está muy cercano a la capital, muy cerquita de Mendívil, y antes que Arroyave incluso. Euskaldunes, ya una persona muy mayor que murió en su día, pero Euskaldun. Sí, fíjate, que es un dato bonito para recoger también dentro del fichero. Luego, por ejemplo, en el GEA sabemos que queda algún hablante a principios del 20, en la Rinza me parece que también queda alguno, 2 o 3. Es bonito, por ejemplo, el caso de Urúnaga. En Urúnaga es curioso que hoy por hoy todavía les llaman a los de Urúnaga los vascos. Y quizás sea porque sabemos que en 1930 todavía hablan euskera en Urúnaga. En esa época viene un cura a un tal Jaca Cortejarena a dar misa a Urúnaga, ¿no? Y bueno, ve que la gente es euskaldún, pero que los anteriores curas habían dado la misa en castellano. Entonces se propone un poco recuperar las misas en euskera y recuperar un poco el euskera en el pueblo. Hasta tal punto que bueno, es muy bien aceptado, se recupera enseguida. Y poco a poco, a base de partidos de fútbol que disputan con los de Betolaza y demás. 1930. Sí, un poco antes de la guerra civil, el propio Jacar Cortejarena nos dice en un libro que dejó escrito
que hasta los de Betobaza iban entrando un poco recuperando ese euskera que ya tenían perdido, ¿no? Pero entonces viene la guerra civil y trunca con todo este proceso que inició él. Y hay una frase que él deja escrita en su libro de un militar franquista que le ordena que en adelante el único idioma que se tenía derecho, o sea, que tenía el deber de hablar saco-cortesanena en el pueblo era el castellano y por lo tanto prohibir el euskera. Razones que han influido en la pérdida del euskera en Álava, apuntaba Javi, ¿sí? Sí, bueno, igual comentar que hemos preparado una sesión especial un poco profundizando en este tema, ¿no? Entonces, también es la primera vez que se hace una recopilación de las posibles y de las varias razones que han podido influir en esta pérdida del euskera en Álava, ¿no? Entonces yo igual pues voy a comentar un poco los puntos más generales y luego si interesa profundizar en ello, pues profundizamos, primero hay que hablar de la época de la conquista, en 1199-1200, con la conquista de Vitoria por Alfonso VII. Entonces, a partir de ahí se pasa a depender de un político, de un poder político y económico muy fuerte, ¿no? Entonces, eso influye que, claro, habla romance. Entonces, eso pues ya empieza a marcar, ¿no? Luego, por otro lado, pues progresivamente pues hay una dependencia también comercial de la burguesía alavesa con Castilla, entonces eso también va influyendo en ir apartando lo que es el euskera, ¿no? La utilización del euskera. Las clases dominantes pues también poco a poco únicamente se van comunicando en castellano, se va dejando el euskera para lo que son pueblos. También es muy importante el envío de curas que no se quieran castellano a muchísimas zonas. Envío de curas que no sabían euskera a zonas totalmente euskaldunes, claro. Y claro, hay que tener en cuenta también la importancia la presencia de curas en cada pueblo era abrumadora. Sí, por ejemplo hay un dato era de Gaseo, ¿no? Sí. ¿Eso recuerdas el dato? Sí, creo que es 1530 y pico, Gaseo con 10 vecinos tiene 4 curas. Bueno, entonces, para tener en cuenta qué importantes eran, o sea, que era importante que enviaran curas y supieran. Cada 2 habitantes, ¿no? Tenía un cura casi. Entonces, pues varias razones, ¿no?, que se van enumerando. Y luego, pues, a partir del siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, pues, claro, la política lingüística va a ser diferente con respecto a los austrias, ¿no? Entonces ya van aplicando leyes que van a restringir y van a prohibir el uso del euskera, ¿no? ¿Diferente en la escuela puede ser? En diferentes campos. Pues muy importante es el campo de la escuela. El más importante. El más importante. Y luego pues están escrituras públicas, está el teatro, actos públicos, y eso es continuo, o sea, empieza a partir del siglo XVIII, van saliendo diferentes leyes y bueno, ya se acrecentaría con el franquismo, ¿no? Entonces eso ya... Te marco otra, no sé si también lo habéis valorado, tierra de paso, Álava. Sí, claro, tierra de paso y ciudad, sobre todo Vitoria, ciudad comercial. A partir del descubrimiento de América, por ejemplo, lo que es el peso de Castilla pues se acrecenta por muchos enteros y entonces si antes se dependía ya ahora se depende mucho más, ¿no? Entonces la burguesía alavesa pues en esa dependencia juega también el manejo del castellano. Entonces pues quizá la burguesía y las clases influyentes de Álava dejan un poco de lado el euskera, que no el resto del pueblo, porque si sabemos que en 1525 ya están utilizando el castellano las clases pudientes de Vitoria, pues tenemos que en 1655 en Ijona, Troconis, Contrasta, Ollivarri y Montaña Alavesa utilizan solo el euskera y no conocen siquiera el castellano, un siglo después, ¿no? O sea que... Así las cosas, y después de todo lo hablado, Javi, ¿cómo os ibais a meter en el siglo XX, ¿no? Con todo el material que puede traer. Ya teníais bastante pues para hacer esta exposición. Sí. Hombre, ha sido una recopilación muy amplia de muchísimos datos, ¿no? Y investigar en muchos campos.
y claro, ahí había que parar, ¿no? Hombre, sería muy bonito el presentar otra exposición monográfica del siglo XX con testimonios como el que has comentado tú antes, ¿no? Pues igual ir recopilando testimonios pues de pueblo en pueblo de personas mayores que todavía pues que si viven y lo hablan pues para guardar ese testimonio o que den ejemplos de bueno pues yo me acuerdo de pequeña todavía sería muy bonito todavía existen esos testimonios no solo en las zonas euskaldunes como la Maye, sino en esas zonas de frontera todavía hay casos de personas mayores, muy mayores, eso es cierto, que pues prácticamente el 100% del pueblo habla castellano, pero ellos tienen como lengua madre el euskera, y desde luego son testimonios actuales de la realidad lingüística en Álava. En la selección de frases que habéis hecho, me quedo con esta que la verdad me impactó, me imagino que no será casualidad. Cuando se publicó el Quijote, su lectura hubiese sido tan comprensible como el Ramayana para la mayor parte de los alaveses. Sí, el Ramayana es una epopeya india, eso lo escribió Odón Price, y con ello quería indicar pues que cuando se escribió el Quijote, pues que había mucha gente unilingüe euskaldun en Álava. Es lo que comentábamos antes, que pues el siglo XV, siglo XVI y incluso el siglo XVII también, pues gran parte de Álava es unilingüe euskaldun. Esto impacta a veces de hoy en día, no sé si habréis tenido oportunidad de hablar con alguno de los visitantes de la exposición, pero puede impactar, ¿no?, este mensaje. Sí, incluso pues en zonas como por ejemplo Treviño, o por ejemplo Rioja, le dedicamos un panel a Rioja, pues también, ¿no? También, desde La Rioja hay muy pocos datos, los únicos datos que hay son toponímicos, pero esos datos están demostrando siquiera un bilingüismo en ciertas épocas, ¿no? Los investigadores o los entendidos del tema sitúan sobre todo del siglo X al XIV. Y incluso, y no sé si quieres que entremos en el tema de edad antigua o no, incluso pues ha aparecido hace poco unas estelas que se datan en el siglo II después de Cristo, justo debajo de la ciudad de Logroño, en lo que sería hoy Cameros más o menos, en las cuencas altas de los ríos Cidacos, Jubera, Leza y otro más que ahora mismo no me acuerdo, cogiendo pues la parte sur de la provincia actual de Logroño y la parte norte de Soria, que nos están demostrando que en el siglo II después de Cristo esa zona era euskérica. Claro, antes hay muchas... Tenemos oyentes también en Rioja, por supuesto en Rioja Alavesa, pero también llegamos hasta Logroño y pasado Logroño, esto también puede impactar. Pues para ellos también decirles un dato que quizás es más conocido aparte de este, que es que en el siglo XIII, en la zona del Valle de Jacastro, del actual Valle de Jacastro, que está cerca de Ezcaray, pues era unilingüe euskaldun, o sea, no sabían castellano tampoco, porque hay un documento judicial, una fazaña, por la cual el rey de Castilla manda un Morial, me parece que es el merino de Castilla, perdón, Don Morial, un encargado para que el fuero que tenían los habitantes de Jacastro de poder realizar sus juicios en euskera, pues los empezaron a hacer en castellano. Y el alcalde, que entonces tenía un fuero de albedrío y otro tipo de fuero, o sea, pues que viene de atrás y demás, un fuero antiguo, por el cual podían realizar estos juicios en euskera, pues bueno, como entonces tenía esta potestad militar y demás, pues detienen al merino de Castilla y bueno, el rey manda que puedan seguir con su fuero de realizar los juicios en euskera y entonces sueltan al merino. Claro, la interpretación para esto aquí es un tema muy apasionante porque la historiografía se debate entre varios puntos de vista, que es el mismo que se debate más o menos para la edad antigua en Álava también. En cuanto a esta zona de Jacastro, pues se sabe que a partir del siglo VIII, IX, X, cuando los árabes empiezan a perder terreno en toda la zona del Valle del Ebro, pues se sabe que muchos alaveses bajan y repueblan esas zonas. Entonces hasta ahora se ha tenido como opinión más de más peso el que en esos pueblos de Jacastro y alrededor se habla de euskera por esos traslados que hubo por el retroceso de los árabes. Pero si ya quien investigó esto, que fue Merino Urrutia, un erudito de principios de este siglo y
cuando murió, hace 60 por ahí, pues ya apuntaba la posibilidad de que el euskera se hablara allí desde épocas más tempranas. También, claro, Baroja dijo que los autrigones, pueblo que podía habitar esas zonas, podían hablar euskera ya desde épocas tempranas. Pues eso se había quedado un poco en el aire, pero nos ha visto resucitar ahora con estas estelas que han aparecido en la zona de Cameros y de Soria. Vamos a ir terminando, 9 minutos, tenemos todavía tiempo, pero varias cuestiones que tengo encima de la mesa todavía. 2 años y medio de trabajo, y me imagino que tras 2 años y medio de trabajo es ahora cuando llega la satisfacción, ¿no? Está la exposición y os habéis quitado un peso encima. ¿O todavía esto tiene un trabajo? Sí, nos hemos quitado un peso muy grande de encima, porque han sido 2 años y medio prácticamente volcados en este proyecto, o sea, tu tiempo libre invertido en fines de semana, vacaciones, etcétera. Entonces, esto solo se hace si realmente interesa, crees en esto, o sea, solo si crees en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo que nos animaba era, día tras día era, pues, el que merecía la pena, ¿no? Y que era algo que no había, que faltaba, y que bueno, que se sentía esa necesidad. Entonces, pues bueno, viajes, fuentes de información, antes decías el Archivo Nacional. Claro, luego ha sido eso, primero hacer un plan de trabajo, recopilar datos y luego ver a dónde teníamos que ir para conseguir esos documentos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, han sido varios viajes a Madrid y acceder a diferentes documentos de la Biblioteca Nacional de Madrid y del Archivo Histórico Nacional, pues ha sido también bastante complicado, porque no es fácil, es un montón de papeleos, primero hay que localizar el documento, signaturas, permisos, etcétera, etcétera. ¿Otras fuentes de información, incluso hasta pequeñas iglesias en Álava o no? En esos terrenos hemos estado mucho en el seminario, ahí hemos sacado bastantes documentos, pero no solamente en Madrid, en el Histórico Nacional y en la Biblioteca Nacional, sino por ejemplo en la Biblioteca de Logroño, en la de Loyola, en San Ignacio Loyola, en el Cono Michelena de Donosti, en el Ayuntamiento de Salvatierra, en el archivo de la Catedral de Pamplona, en el archivo de la Catedral de Pamplona, en Sancho Sabio más cercanos. Hay muchísimas obras de Sancho Sabio. Estuvimos también en la casa de José María Satrústegui, de Sostendía, él teníamos unos datos, nos facilitó el documento original. Sí. Por ejemplo, en Pamplona, en la Catedral, estuvimos en la casa de Roñi Gastambide, que es premio de Príncipe de Viana, que también nos atendió muy bien. ¿No habéis sobrepasado las fronteras del Estado? Sí, de París nos han enviado unos documentos, nosotros no pudimos ir directamente, pero bueno, buscamos una persona a la cual contratamos para la labor y le indicamos qué documento queríamos. Le costó, porque estaba difícil, porque la asignatura era un poco confusa, y luego aparte, pues bueno, anécdotas, ¿no?, que surgen. Vamos con una de ellas. Se quemó la Biblioteca Richelieu, sufrió un incendio cerca de donde estaba este documento, entonces estuvo cerrada durante 2 o 3 semanas, necesitábamos el documento porque se abría la exposición ya, etcétera. En la Biblioteca Nacional de Madrid también pasó, necesitábamos unos documentos de la sala de documentos, les llamaban documentos raros, ¿no? Documentos raros y incunables. Y coincidió que justo cuando fuimos nosotros ya teníamos la localización y solo faltaba hacer la petición y luego que te los enviaran. Pues coincidió también un traslado de la biblioteca. ¿Alguna frase que os hayan dicho, alguna reunión que os ha bajado la moral, alguna china por el camino, o muchas chinas, no sé, alguien que os ha dicho, vosotros estáis locos, pero ¿en qué andáis? Bueno, ha sido un trabajo entendido por las personas que os han rodeado y que necesitabais su colaboración. Sí, en general sí. Lo que pasa, lo peor ha sido que económicamente, hasta mes y medio antes de la exposición, pues estábamos metidos en una deuda grandísima, una deuda que para nosotros es una deuda millonaria, bueno, que se nos escapa, y no teníamos confirmación de
de un dinero que sustentara. Vamos, apuro de tiempo, que no llego, y apuro económico. Apuro económico muy bueno, porque eso tiempo y apuro te económico. estresa mucho. Aparte que luego, bueno, pues a nivel de instituciones, pues bueno, ha habido de todo. Ha habido de todo. Y hoy por hoy, pues aprovechamos para decir que hoy por hoy, pues pese a todo, pues tenemos pues casi 1 millón de pérdida con la exposición, que no llegamos. Nos hemos quedado 1 millón que es lo que nos falta para cubrir todos los gastos. Entre los colaboradores de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, entidades bancarias o una entidad bancaria en concreto, casas comerciales, falta Diputación Foral de Álava. Pues sí, es que Diputación Foral de Álava por su parte organizó su propia exposición después de saber que nosotros estábamos organizando la nuestra, cosa que no nos metió en una depresión, pero casi. Y bueno, en un acto que no entendemos muy bien por qué se hace, o si entendemos, bueno, deberían de ser ellos quien lo que nosotros pues a lo mejor aceptamos, a lo mejor no. Vamos, voy con la idea, antecedentes del euskera en Álava Diputación, estamos realizando este trabajo, llevamos tanto tiempo, quisiéramos hacer esto, bueno, no te dicen ni que sí ni que no, y de repente te enteras que por su parte... Sí, se publica en los medios de comunicación otra exposición sobre el euskera en Álava. Bueno, apoyo a las dos, ¿no habéis planteado esa situación? Apoyo a ambas exposiciones. Sí, pero ellos solamente han apoyado a la suya. Esta diputación no nos ha dado nada. Bueno, pues así las cosas, ¿de dónde sale ahora 1 millón de pesetas después de este trabajo? Pues ahora tendremos que seguir tocando puertas. Hemos tocado muchísimas puertas para llegar a cubrir lo que hemos cubierto, que ya es bastante. Sí. Y ahora pues seguir... Porque se puede saber qué montante económico, qué presupuesto tiene una exposición de estas características, que por cierto, no olviden la fecha, está hasta el 25 de marzo en el Palacio de Montehermoso. ¿Qué presupuesto puede tener una exposición de estas? Pues haciendo nosotros... aparte de horas... Sí, o sea, sin pagar ninguna hora, absolutamente ninguna hora, y haciendo nosotros muchas otras secciones de la exposición, como pintar y estructuras y demás en parte y tal. Y ya te digo, sin cobrar un solo duro ni Spichu ni yo, pues que abarata mucho el trabajo, claro. Estaría en torno a los 5,5 kilos. Han sido 6. Prácticamente 6 y nos falta uno. Nos falta uno, que ahora en una itinerancia de pueblos que hagamos, pues poco a poco pues me imagino que iremos recuperando. Y luego tenemos intención de hacer un libro con todo esto. Vamos sí, el futuro ya en el final de esta tertulia, el futuro de la exposición. A recorrer los pueblos de Álava. Sí, igual comentar, pues eso, ahora va a viajar por diferentes pueblos de Álava, entonces bueno, ahí va a haber gastos, también va a haber muchísimos gastos, ¿no? De traslado, montaje, desmontaje, cartelería, trípticos, etcétera, ¿no? Pero colaborarán los ayuntamientos. Pero ahí está, estamos cerrando acuerdos de colaboración y bueno, pues igual pues para que la gente sepa dónde va a viajar esta exposición, ¿no? Pues va a ir al audio, del audio a Agurain, de Agurain a Maestu, de Maestu va a ir a Artziniega, de Artziniega va a ir a La Rioja, de La Rioja a Aramayo, de Aramayo probablemente a Izarra, luego ya pasaríamos ya después de agosto, Zigoitia, vuelve a Vitoria, se ha interesado la universidad, se va a exponer en el pabellón universitario. Y luego ya pues tenemos otros pueblos atados, pero ya en la zona pues de Guipúzcoa, que también es nuestra intención, ¿no? Que viaje también fuera de Álava, capitales de Euskal Herria y bueno, pueblos que vayan saliendo. Bueno, pues el futuro también, una publicación, un libro. Sí, ya estamos en ello, estamos ya con maquetación para empezar a elaborar un libro que nos gustaría pues, hacer cuanto antes mejor. Y bueno, yo animaría desde aquí en tiempo que queda a la gente que suba a ver la exposición, porque aunque cuando entres veas mucho texto, pues luego con el anecdotario que hay, pues te vas a divertir más de lo que te esperas. Al principio ves mucho texto, te parece que te vas a aburrir leyendo, pero luego hay muchas anécdotas, no solamente las que hemos contado, también referente al siglo XIX, por ejemplo, de Vitoria, como uno de los personajes pues muy conocidos en Vitoria, que es Henry Morton Stanley, en 1860, que es corresponsal del New York Herald, que trabajó con Manuel Iraguer y demás, como nos
demuestra que en Vitoria todavía quedan euskaldunes en esa época, o sea que no solamente es de épocas antiguas, sino que pues, tiene desde la época romana, con las primeras estelas con nombres éuskaros, de lo que íbamos a hablar, y creo que no tenemos tiempo ya, hasta 1920 más o menos, cantidad de datos, pero con cantidad de anécdotas, que quizá no en un día, pero en un par de días o tres, pues puedes ir pasándotelo, yo creo que bien. Aparte de decir también, si puedo, que no solamente es el texto, sino que el trabajo de recopilación, aparte del texto, que ha sido muy importante porque estaba todo muy desperdigado, como decíamos, pues ha sido un trabajo muy importante de recopilar reproducciones originales y fotos. Hay más de 150 fotos y muchísimas reproducciones de originales que dan veracidad a los datos que se muestran. Por ejemplo, bodas que se hacían en la llanada, pues tienes allí la partida de la boda del siglo XVII, con los nombres, o sea, el documento original de la época, una reproducción del documento original que le da veracidad. Terminamos. ¿Contentos en el momento con la respuesta del público de Vitoria-Gasteiz? Muy contentos. Porque bueno, nos están comentando día tras día que visitas, pues están saliendo un montón de visitas, no solo de grupos, sino de gente que va a nivel particular, y bueno, en Montermoso también están contentos con esta exposición. Muy bien, pues lo tenemos que dejar ahí está el mundo de la radio, el directo, los tiempos y lo que solemos comentar siempre los locutores y periodistas de radio. Estíbaliz Breñas González de Zárate, Javi Ochoa de Alda, mila esker gurekin egoteagatik eta etorkizunean sortean. Mila esker zuei eta horregatik. Badakizue, datorren asteburuan, hemen izango gara berriz. Euskal mai inguruan Radio Vitoria.